Ok, venga, vamos allá. Bueno, como antes, he hecho una regresión, aquí hago una regresión lineal con el outcome. Estos son datos reales, ¿eh? O sea, lo que está pasando aquí es una base, no me acuerdo de dónde la saqué, pero es una base de datos de un estudio poblacional que teníamos nosotros. Lo estoy explicando por el sexo. Pasar de mujer a hombre hace disminuir el body mass index, hace disminuir. Las mujeres tienen en promedio un body mass index de 28 y en promedio los hombres tienen 28 menos 0,06, ¿sí? Que es lo que les explicaba. Las mujeres tienen las mujeres tienen esto, 28,72, y los hombres el 28,72 menos esto, que es el 28,66, ¿eh? No hay diferencias significativas. Esto es una TD-Student, ¿sí? Y fíjense que el p-valor que obtengo en la TD-Student es el mismo que cuando hago una regresión lineal con una sola variable explicativa dicotómica, ¿sí? Es exactamente el mismo. Son dos maneras de estimar lo mismo, sí. Lo que me devuelve este coeficiente es el paso de 0 a 1, pasar de 0 a 1. Si lo que quiero saber, por lo tanto, es el 0 son mujeres, el 1 son hombres, es pasar de mujer a hombre. Si quiero saber el paso de hombre a mujer, le tendría que sumar 0,62, ¿sí? Bueno, pues una manera de hacerlo es recodificar la variable sexo. Estoy creando aquí una variable sexo que le llamo sexo 1,2, sexo 1,2. Entonces lo que hago es, si tiene un 0, le digo que se le asigne un 2 y a todos los demás valores, que son los unos, que sigan teniendo un 1, ¿sí? Ahora, en esta variable de aquí, las mujeres tienen un 2 y los hombres tienen un 1. En la regresión lineal, lo que me da es aumentar en una unidad la variable explicativa, aumentar en una unidad. Por lo tanto, me estará diciendo pasar de 1 a 2, aumentar en una unidad. Pasar de 1 a 2, quiere decir pasar de hombre a mujer, ¿sí? Pasar de hombre a mujer. Si hago una regresión lineal, obtengo que pasar de hombre a mujer, lo que hace esto es positivo, es aumentar en 0,06 unidades el body mass index. El p-valor es exactamente el mismo, ¿sí? Lo único es en signo negativo o en signo positivo, pero el p-valor es el mismo. ¿De acuerdo? Esto la constante ahora ha cambiado porque la constante es la constante es para los hombres, Bien. Ok, vamos a ver ahora una variable explicativa de más de dos categorías, una variable ¿sí? Para ello, lo que hago en esta instrucción, perdón. Bueno, lo que hago en esta instrucción es todas las personas que tienen menos de 30 años les asigno un 0.
Las que tienen entre 30 y 50 les asigno un 1 y las que tienen más de 50 años les asigno un 2. ¿Sí? Sí, todas las que tienen la edad menos de 30 años les asigno, ah, les asigno un 0. Y las que tienen más de 50 un 2. Por eso esta que tiene un 62 años aquí tiene un 2. ¿Sí? Esta persona que tiene 47 años, por tanto está entre 30 y 50, tiene un 1, etc. Así está. ¿Sí? Entonces, otra cosa que hago, cuando tenemos que incluir en el modelo una variable de más de 2 categorías, conviene hacer dummy variables, o dummy es de ficticia, variables ficticias. Variables ficticias. Ya veréis que el modelo las hace directamente, pero podíamos crearlas nosotros e incluirlas nosotros en el modelo. Y esto es lo que voy a hacer. Voy a mostrar cómo el modelo las crea él directamente cuando tenemos que explicarle que es una variable de más de 2 categorías, o tendremos el mismo resultado si ponemos en el modelo variables ficticias. ¿Sí? Estoy creando, si una variable tiene 3 categorías, 3, ¿sí? Tengo que crear número de categorías menos 1 variables ficticias. Tiene 3, por lo tanto tendré que crear 2 variables ficticias. Si fuera una variable de 8 categorías, tendría que crear 7 dummies variables. Entonces, para crear variables ficticias, se trata de elegir una categoría de referencia, una de las 3. Lo más habitual es coger la primera categoría como referencia. Y esto es lo que hago aquí. ¿Sí? Entonces, voy a crear una variable ficticia en que todos los que estén en esta categoría tendrán un 1. Y tanto estos de aquí como estos de aquí tendrán un 0. ¿Sí? Esto es lo que hago aquí. Si la edad está entre 30 y 50, ponle un 1 y a todo lo demás le pones un 0. La otra variable ficticia que creo es esta, y es todos los que tienen una edad mayor de 50 les pondré un 1 y todos los demás, tanto estos de aquí como estos de aquí, tendrán un 0. Esto es lo que hago aquí. ¿Sí? El resultado de esto es, por ejemplo, este que tiene un 2, todos los que tienen un 2 aquí tienen un 1 aquí en esta variable y un 0 en esta variable de aquí. Todos los que tienen un 1 en esta variable, un 1 aquí, tienen un 1 aquí y tienen un 0 aquí. Y los que tienen 0 tienen 0 en esta variable de aquí y 0 en esta variable de aquí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces puedo hacer un modelo de regresión lineal, con la variable explicativa, el body mass index, ¿sí? Y lo puedo hacer poniendo la variable que tiene 3 categorías, que tiene 0, 1 y 2, o puedo hacerlo con dummy variables. ¿Sí? Ya verán que el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? Fíjense que la intercept, la constante es la misma en este modelo de aquí que en este de aquí, la beta para la dummy variable. Ok, la idea es que si tengo que poner una variable que tiene más de 2 categorías, le tengo que indicarle que es factor, que es un factor, ¿sí? Un factor quiere decir que son categorías, y tengo que indicarle cuál era la base. Y hemos quedado que la base era la primera categoría, ¿sí? A la base serían estos de aquí, los que tienen menos de 30. Esto es la primera categoría. ¿Sí? Entonces, él internamente cuando hace esto, cuando haces CS factor de la variable esta con base 1, crea 2 dummy variables
internamente, crea dos dummy variables. Y lo que te muestra es pasar de estos coeficientes, ¿sí? Que son los mismos aquí que si las entro con dummy variables. Este coeficiente de aquí, la constante, es para una persona de menos de 30 años, para la categoría de referencia, ¿sí? Que tiene un 0 aquí y tiene un 0 aquí, ¿sí? Para los de menos de 30 años, la media de body mass index es 27. ¿Sí? Y para los que tienen entre 30 y 50 años, el body mass index es 27 más 0,14. Esta es la media que se predice para los que tienen entre 30 y 50 años. Y los que tienen más de 50 años es la constante más 1,87. ¿Sí? Esto es lo que he explicado aquí. ¿Cuál es el body mass index que se predice a una persona de 55 años? ¿Sí? Este es el predictor lineal, que es la constante, más el coeficiente de los que tienen menos de 50 años, ¿sí? El coeficiente de los que tienen menos de 50 años, pero como esta persona no está en esta categoría, esto lo multiplico por 0. Más el coeficiente de los que tienen más de 50 años, ¿sí? Y como que esta persona que tiene 55 años está en esta categoría, lo multiplico por 1 y el body mass index es, que le predigo a esta persona es de 29. ¿Sí? Bueno, si en lugar de entrar esta variable que tenía 0, 1 y 2, ¿se acuerdan? La variable, esta, la HGR, es esta que aquí la he utilizado diciéndolo que era un factor. ¿Sí? Si en lugar de utilizarla como un factor, la pongo aquí como numérica, o sea, como sin decirle que es un factor, ya les he explicado que en la regresión lineal lo que hace es a estimar el cambio de una unidad, pasar de 0 a 1 o de 1 a 2, ¿sí? Por lo tanto, cada cambio de una unidad es 1,57. Por lo tanto, esto se puede interpretar como la tendencia lineal. Cuando lo pongo como continua, cuando pongo esta variable como continua, la pongo como si fuera el peso, como si fuera el colesterol, la pongo como continua. Lo que pasa es que tiene 0, 1 y 2. Pero cuando la pongo como continua, ¿sí? Sin decirle que es un factor, la pongo como continua, esta beta de aquí es aumentar en una unidad linealmente y es claramente significativo. Por lo tanto, el P para tendencia lineal puede decir que con el body mass index, o sea, lo que puedo decir con esto es que el body mass index aumenta linealmente a través de los grupos de edad. A través de los grupos de edad aumenta linealmente. Claramente significativa. ¿Sí? Bueno, hemos visto qué pasa cuando pongo una variable dicotómica. Hemos visto qué pasa cuando pongo una variable categórica de más de 2 categorías. ¿Qué tengo que hacer? La idea es que tengo que hacer yo dummy variables o decirle al software que te haga categorías, que te haga él las dummy variables. Y si no utilizo dummy variables, lo que está pasando es que me va a calcular la tendencia lineal. Bueno, pues ahora vamos a ver qué pasa cuando entro una variable numérica. Y un segundo, que voy a buscar agua, un segundo, por favor, un momento, ¿eh? Bueno, ya estoy aquí.
Bueno, esto sí, lo voy a buscar un momento aquí en el código de R. Bueno, vamos a ver. Esta instrucción está hecha por partes. Esto es hacer un modelo de regresión lineal simple. Me da el coeficiente y la edad. El coeficiente para la constante y el coeficiente para la edad. ¿Sí? Si hago un summary de este modelo, fíjense que a diferencia del SPSS, por ejemplo, u otros softwares, el R se caracteriza por ser muy parco en el output que te da. O sea, casi no te da nada, te da, no sé, tienes que hacer un esfuerzo extra para que te dé resultados, aunque lo calcula todo, pero tienes que hacer un esfuerzo. Si quiero un outcome más extenso, le tengo que pedir un summary. Y el summary ya me da más cosas. Me dice los residuales, que luego veremos lo que es la diferencia entre lo que tiene la persona y lo que hemos predecido con el modelo. ¿Sí? Me habla de los mínimos, me da el p-valor, que aquí no me los daba, los p-valores. ¿Sí? Me da los coeficientes, su error estándar, una cosa que necesitaremos de aquí un rato que sea el R cuadrado. ¿Sí? Me da muchas más cosas. De todas las cosas que me da, si quiero seleccionar mira, si cojo el summary cojo el summary y lo guardo en un objeto, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Sí? El hola, ¿qué tal? Tiene esto que acabamos de ver y si le pido que me muestre la estructura, tiene un montón de cosas. Y una de las cosas que tiene son los coeficientes. ¿Sí? Por lo tanto, le puedo pedir a hola, ¿qué tal? Coeficientes. ¿Sí? Y me da de todo el summary, perdón, de todo el summary, que es muy largo. Vaya. De todo el summary, que es muy largo, ¿sí? Si le pido solo los coeficientes, me devuelve solo los coeficientes. A veces, para hacer operaciones con los coeficientes, para hacer estimaciones y tal, los necesitas y por lo tanto los puedes salvar. Aquí hay los coeficientes. ¿Sí? Bueno, es una de las ventajas que tiene el R, que trabaja con objetos y estos objetos los puede recuperar. ¿Sí? Si, por ejemplo, quiero este coeficiente de aquí, sería myCoef, el primero. Epa. Y el segundo coeficiente, pues sería de la primera columna al segundo. Perdón, 2,1. El segundo de la columna 1. Puedo tener los coeficientes, ¿sí? Esto me permite pues, hacer estimaciones del body mass index, etc. Bien. Bueno, pues cuando entramos en una sola variable numérica y quiero saber que
¿qué qué body mass index le predigo a una persona de 55 años? Pues es tan fácil como la constante más lo que tenga el paciente que tiene 55 años multiplicado por coeficiente. Y entonces a una persona de 55 años le predigo que tendrá un body mass index de 28. Bueno, vamos a añadir un concepto, el concepto de interacción. A veces es un poco complicado de explicar esto de la interacción. A ver, si a un ser humano le damos morfina, el ser humano se queda como aplatanado, ¿sí? Incluso puede llegar a dejar de respirar de tan relajado que está, ¿sí? En cambio, si le damos morfina a un caballo, se pone a correr súper espitoso, ¿sí? O sea, el efecto de la morfina es diferente en el ser humano que en el caballo. Diríamos que interacciona con el animal, ¿sí? Si el animal es un ser humano, lo relaja; si el animal es un caballo, lo excita. Bueno, dicho esto, a ver si lo explico aquí. Miremos aquí. Hay hombres y hay mujeres, ¿sí? Los seguimos durante un tiempo y de los 10 hombres se mueren 8. Y o hacen un infarto 8. Y de las mujeres lo hacen, que también hay 10 seguidas durante un tiempo, solo lo hacen 4, ¿sí? Por lo tanto, los hombres tienen el doble de riesgo, ¿sí? De 4 a 8, los hombres tienen el doble de riesgo que las mujeres, ¿sí? Bueno. Ahora añado una característica más, ¿sí? Teníamos la característica ser hombre o ser mujer. Y ahora añado una característica más, que es ser gris o no. O sea, hay hombres grises, hombres negros, mujeres grises, mujeres negras, ¿sí? Sí, vamos a ver qué pasa con los hombres grises. Los hombres grises, ¿sí? Tienen un infarto 4 de 5. ¿Sí? Y los hombres negros. Los hombres negros tienen un infarto 4 de 5. O sea, a los hombres tanto le da ser gris como ser negro. ¿Sí? No les afecta el ser gris. Y a las mujeres. Bueno, las mujeres, ¿sí? De las 5 mujeres grises, 3 tienen un infarto. ¿Sí? Y de las 5 mujeres negras, solo una tiene un infarto. ¿Sí? Por lo tanto, si eres hombre, ser gris o no ser gris tanto te da, pero si eres mujer, tienes que evitar ser gris porque tienes mucho más riesgo de infarto. ¿Sí? Esto es la interacción. ¿Sí? O sea, es una relación entre dos variables, la variable sexo y la variable outcome, ¿sí? Que es muy diferente para grupos de una tercera variable. Para grupos de una tercera variable que es la de ser gris o no ser gris. Por ejemplo, uno podría pensar que la relación entre sexo y índice de masa corporal puede ser diferente según la edad, ¿sí? Es decir, cuando se tiene menos de 65 años, el BMI de los hombres es similar al de las mujeres, ¿sí? Pero a partir de los 65 años, las mujeres tienen valores de BMI más altos que los hombres. ¿Sí? ¿Sí? O sea, a ti te pregunto, o sea, si nos preguntamos, ¿las mujeres tienen más body mass index que los hombres? Y la respuesta es depende. Cuando eres joven, no, pero cuando eres mayor, sí. ¿Sí? O sea, tenemos una tercera variable. Esto depende, o sea, depende de una tercera variable. Esto es la interacción. ¿Y cómo se testa la interacción? ¿Cómo se testa la interacción?
Mira, es un modelo de regresión lineal, el outcome, una variable explicativa que es el sexo, otra variable explicativa que es la edad, tener menor o mayor de 65 años. Esta variable es tener más o menos de 65 años. 0 tienen menos de 65, 1 tienen más de 65. Tengo dos variables. Y luego vuelvo a poner las mismas dos variables, pero en lugar de poner el signo más, multiplicado. Esta es la manera de incluir la interacción. ¿Sí? Entonces, cuando incluyo la interacción, lo que voy a mirar es el p-valor. Y el p-valor, esto, el R, cuando son valores muy pequeños, los pone así. Esto es, en el cuarto lugar, después de la coma, hay esto, el 1,14. O sea, es 0,000114, así en el cuarto lugar después de la coma. Es claramente significativa la interacción. ¿Sí? Hay una interacción significativa. No es lo mismo la relación que hay entre el sexo y el body mass index. No es lo mismo cuando tienes menos de 65 años que cuando tienes más de 65 años. ¿Sí? Hay que tener muy presente esta segunda variable, tener más de 65 años. Ok, tenemos aquí una serie de coeficientes. Vamos a ponerlo en el predictor lineal. ¿Sí? Ok, la constante va en todos. Este es el coeficiente del sexo. Si es una mujer de 65 años, aquí tendrá un 0. Si es este es el coeficiente de tener más o menos de 65 años. Si tiene menos de 65 años, aquí va un 0. Y aquí el término de interacción, que lo multiplico por lo que tiene de sexo y lo que tiene de edad. Tiene un 0 en sexo y un 0 en edad. Tiene un 0 en sexo y un 0 en edad, por lo tanto, a una mujer de menos de 65 años le pronostico 28 de Body Mass Index. Bueno, veamos una mujer de más de 65 años. El predictor lineal, como arriba. Lo único que van cambiando es lo que tiene la persona. Es una mujer, sigue teniendo un 0. Tiene más de 65 años, tiene un 1. Y ahora la interacción. 0 porque es mujer y 1 porque tiene más de 65 años. El resultado de esto es 0. Resulta esto 0 por algo, todo da 0. Por lo tanto, a una mujer de más de 65 años le pronostico que tiene un body mass index de 30. Un hombre de menos de 65 años, predictor lineal, tiene un 1 aquí porque es hombre, un 0 porque tiene menos de 65 años, 1 porque es hombre y 0 porque tiene menos de 65 años. Total que le pronostico 28. Y un hombre de más de 65 años. Este lo tiene todo, ¿sí? Tiene un 1 aquí, tiene un 1 aquí, y tiene un 1 aquí y un 1 aquí. ¿Sí? Fijaros que a las mujeres pasar de menos de 65 a más de 65 años, en promedio les aumenta casi 2 unidades el Body Mass Index. Mientras que en los hombres, pasar de 65 a más de 65 años casi no les afecta nada. ¿Sí? Los hombres de menos de 65 años son muy parecidos a las mujeres de menos de 65 años. ¿Sí? Esta instrucción lo que hace es crear una variable que tiene 4 categorías. La 1 son mujeres de menos de 65 años. La 2 son mujeres de más de 65 años. La 3 son hombres de menos de 65 años y la 4 hombres de más de 65 años. He creado una variable con 4 categorías y si calculo la media de body mass
índice para cada una de estas 4 categorías es de estos valores que hemos calculado aquí a partir de los coeficientes. Estas son las medias que se obtienen de estas 4 categorías de esta nueva variable que he creado. Explicado en forma gráfica es esto de aquí, ¿sí? Las mujeres de menos de 65 años tienen un body mass index muy parecido al de los hombres. Pasar de menos de 65 a más de 65 años aumenta mucho el body mass index en las mujeres, mientras que en los hombres aumenta, pero muy poco. Este comportamiento diferente de la edad, ¿sí?, que es muy diferente en los hombres que en las mujeres, es porque hay interacción. ¿Sí? El comportamiento es diferente, es aquello que comentaba. Los hombres tienen más body mass index que las mujeres, depende. Cuando tienes menos de 65 años, son iguales los hombres, y cuando tienes más de 65 años, las mujeres tienen más. Y la otra lectura también es al revés. O sea, cuando en los hombres pasar de 65, de menos 65 a más 65 no afecta, y en las mujeres pasar de menos de 65 a más de 65 sí que afecta. Cuando ahora entremos aquí pensando en la publicación, en este siguiente apartado, tendremos que explicarle, si hacemos un artículo en el que utilizamos regresión lineal múltiple, tendremos que hablar de todas estas cosas en el artículo, ¿sí? En material y métodos, o en el apartado resultados, dependiendo de lo importante que sea. Vamos a hablar de vamos a hablar del R cuadrado. El R cuadrado, o también conocido como el coeficiente de determinación. R cuadrado o coeficiente de determinación. Espera, un segundo que voy a parar la grabación para que no ocupe mucho.